arrancar el programa con Óscar Soto, nuestro astrólogo de cabecera, que es investigador y maestro en astrología. Tiene 23 años dedicado al mundo espiritual. Estudió astrología, terapias alternativas, pero tarot, pero diferentes oráculos. Y déjenme decirles que es uno de los mejores astrólogos que yo he conocido en mi vida. Y cada vez que viene al programa, les tengo que dar esta historia, Óscar, porque esto le da todavía más validez y veracidad a lo que tú haces. A tu trabajo. Exacto. Yo nunca he estado muy segura qué tanto creí en la astrología, pero fíjense que hace muchos años, hace como 14 años que yo conocí a Óscar por una amiga. Mentira, ¿no fue así, verdad, Óscar? No. No exactamente. Sí, Yo te conocí a ti en final de agosto del 2009. Exacto, pero tú estabas en mi oficina. Yo con tu hermana. Había ido porque estaba interesado en la revista de bebés para poder seleccionar los nacimientos de los niños. 100%. Y entonces ya nos pusimos a platicar esto y que el otro, risa y risa. Y de repente se voltea Óscar, cuentavientes. Esto es 2009, ¿ok? Me dice, fíjate que antes de que termine septiembre de este año, vas a conocer al hombre con que te vas a casar. Y le digo yo, ¿neta? Sí, antes de que termine septiembre vas a conocer al hombre con que te vas a casar. Esto era agosto. Y nos hicimos muy amigos. Y de repente, como ustedes saben, mi cumpleaños es el 27 de septiembre. Entonces, el 27 de septiembre hablé con él, no sé si tú me hablaste a felicitar o cuál habrá sido la comunicación. Estábamos de fiesta de tu cumpleaños. Estábamos de fiesta de mi cumpleaños y le dije, oye, eres un maldito mentiroso. Estamos a 27 de septiembre y al fulano que me dijiste que iba a conocer, pues ya nunca lo conocí. Y Óscar se volteó y me dijo, septiembre no se ha acabado. ¿Ok? Bueno, pero fuiste muy comprensiva. Me dijiste, y encima yo que te he sacado en mi programa y he dicho, y tú en fin. Y tú me a quitarle tensión. Y no me cumpliste. Y entonces me dijo, septiembre no se ha acabado. Para hacerles el cuento corto, cuentavientes. Esto es 27, ¿verdad? El 29 me habla una amiga, me dice, oye, estoy cenando con un cuate que te quiero presentar y te lo voy a pasar por teléfono. Y me pasaron a Juan. 1 año y medio después, nos estábamos casando. O sea que de esas les puedo contar muchas de Óscar Soto. Y aparte, déjenme decirles otra cosa. Óscar, tú escogiste el día de mi boda. Tú me dijiste, el mejor día que te puedes casar es el 11 de febrero. Claro. Es súper importante el día donde uno sella desde un enlace matrimonial, desde una firma de un contrato del tipo que sea, cualquier cosa. Yo todo lo que hago, todo lo sigo al pie de la letra por lo que el cielo indica. Oye, de lo que todos los cuentavientes lloran cada vez que vienes al programa, es que todo el mundo quiere cita contigo y estás full. Mi pregunta es, ¿cómo trabajas tú, Óscar? Porque sé que tienes una lista de clientes enorme, de gente muy picuda, inamovible, que ves muy seguido y que te consultan muy seguido. Así es. Bueno, pues la gente, digo, pues hace su cita, ¿no? Digo, escribe al correo, ya en estos días ya voy a subir el teléfono directamente porque va a ser mucho más fácil que se puedan comunicar a través de ahí. Y bueno, pues ahora sí que uno llega a la consulta en el momento en el que está preparado para poder escuchar lo que le tengo que decir. Porque cuando uno viene a una consulta de astrología, el objetivo real es poder cambiar lo que está por pasar. Y cuando la persona no cuenta con según qué informaciones, pues seguiría su vida de forma normal y no haría esos cambios. Por eso cuando no debo cambiar lo que está por pasar a una persona, algo se cruza por mi lado o el de la gente en cuestión y no pueden llegar. Así que confíen que uno llega donde tiene que llegar. Bueno, siempre.
Bueno, y les voy a decir otra cosa muy impresionante, y ahí tenemos el audio. De hecho, pueden rescatar ese podcast en Spotify. Pero, ¿qué fue? ¿Diciembre 2019? Sí. Cuando salí el programa en diciembre del 19 y regresé en febrero del 2020. 20. Y, o sea, les podría yo decir que Oscar nos las cantó. O sea, Oscar nos cantó el COVID. Oscar nos dijo que venía un año espantoso. ¿Qué fue lo que dijiste aquella vez, Oscar? Bueno, es que en realidad las energías del 2020 eran muy especiales porque ahí fue donde se produjo la gran alineación de Saturno, Júpiter y Marte. Entonces siempre en esas combinaciones se producen cambios muy fuertes y muy, digamos, de muchísima presión. Yo lo que sentía es que era un año durísimo y que apretaba y que la única solución era fluir con las circunstancias, ¿no? Y bueno, claro, se expresan ese tipo de alineaciones a través siempre de cambios políticos, económicos, pero por supuesto también pandemias. Pero es que una pandemia no es algo tan habitual. O sea, es como los inviernos. El invierno viene, pero no todos los inviernos son igual de duros. Y esas estrellas sabía que eran duras, pero nos quedamos todos con el ojo cuadrado. Ojo cuadrado. Cuando tú haces una lectura, tiene que ver mucho el año con respecto al signo, Oscar. Bueno, en realidad lo que mueve el destino es la energía a la que yo le llamo energía ambiental. Esa energía es la misma, es colectiva. O sea, es una energía universal, ¿no? Ahora, lo que va creando el destino es lo que cada uno de nosotros hace con esa energía, que eso en esa conferencia es lo que especialmente vamos a tratar, ¿no? Dando herramientas. Ahora, hablando del signo solar, es una referencia. Es una referencia desde donde esa energía colectiva es percibida por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Pero no se olviden que tan importante es el signo solar como el signo lunar. Entonces sigue esa grandes rasgos, por eso no se deben tomar los horóscopos a rajatabla, porque no son definitivos, puesto que para eso hay que estudiar un horóscopo de una persona, que es como realmente se le llama a la carta astral, horóscopo, que es de una palabra griega que significa horóscopos, el que señala la hora. Claro, lo que pasa es que para nosotros horóscopos es la última página de una revista en donde te dice cómo te va a ir según tu signo. ¿Te parece un horror? Bueno, te puedes imaginar, para mí, bueno, es que quien dice que quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Sí. Es decir, a mí yo he escrito en muchas revistas, en muchos medios editoriales, y hasta ese momento en el que yo escribí, pues lo hacía el que hacía la sección de moda. Se despertaba inspirado y si le había ido bien con la novia, pues si la novia era Géminis la ponía por las nubes. Entonces hacer horóscopos implica mucho conocimiento matemático porque la astrología se tiene que estudiar diaria. Una persona no puede estudiar astrología por encima. Es muy profunda. O te sumerges en ella y le dedicas mínimo 7 horas diarias todos los días de tu vida, o mejor no te metas. Porque no ya son solo supercherías, no son supercherías. No, para nada. Necesitas muchísimo conocimiento para empezar matemático, muchísima reflexión. Claro. Bien, porque hay mucha paja dentro de la astrología actual y muchos conceptos que se han tomado como inamovibles y la verdad es que están basados en el error, como lo que se llama astrología contemporánea o actual, que fue con la que yo comencé en su origen y empecé a ver errores hasta regresar a la astrología clásica, a la antigua, que es la que si te asomas por la ventana, ahí ves los astros brillar, ¿no? Oye, Oscar, rápidamente para que no nos desviemos tanto, nada más, ¿cuál es el tronco común de tu carrera? ¿No? O sea, ¿qué materias tenías que ver? Ahorita hablaste de matemáticas, por ejemplo. Claro. ¿Qué más? Tienes que saber matemática, tienes que saber muchísimo sobre leyes de la energía. Ajá. Porque cuando tú conoces matemáticamente el movimiento que tiene un astro en los cielos, no significa que comprendas cómo se traduce en la vida humana, porque hay un plano material en el que nosotros nos encontramos donde esos astros que nos rodean cumplen una función para podernos sostener como tierra en donde estamos, ¿no? Luego está el estudio de la luz, el impacto que tiene sobre la vida y, por tanto, sobre la psicología y el espíritu del hombre. Entonces tienes que relacionar todo lo que sucede en la Tierra con lo que se está moviendo en el cielo, puesto que la Tierra es el reflejo, es el espejo del cielo.
Primero pasa en el cielo y luego pasa en la Tierra, por eso en la astronomía china se consideraba que el cielo es el padre, que eso ha sido realmente siempre, hasta en la grecorromana, ¿no? Donde el cielo o Uranos es quien fertiliza a Gea, a la Tierra, a la energía femenina, ¿no? Entonces todo siempre empieza en un plano mental. Así que tienes que saber de matemáticas, tienes que saber de espiritualidad, tienes que saber de psicología, tienes que saber de todo. Pero es lo más completo que uno puede hacer, es estudiar astrología, pero no termina uno nunca, es como estudiar medicina. Hoy vamos a hablar con Oscar de algo que seguramente han escuchado mucho ustedes, que es el poder de la luna. Bueno, esto llega a tal punto que hasta te dicen que te cortes el pelo cuando la luna está llena, que hagas una dieta cuando la luna no sé qué. Bueno, depende, depende, eso es a lo que voy, depende, tú te puedes cortar el pelo en cualquier fase lunar, depende si quieres que crezca más rápido o que crezca más despacio. O sea, en sí todo se puede hacer en todo momento, pero tienes que alinearlo a tu intención. Sin intención, en realidad, no hay meta que alcanzar porque es la meta en sí misma. Entonces, por ejemplo, si te cortas el pelo cuando la luna va creciendo, el pelo crece más rápido, pero crece más fino también. Pero yo he escuchado muchos comentarios también de, traigo un humor, no me aguanto ni yo todo el día, está terrible, ¿qué hora es? Las 10, espérame, déjame asomarme a la ventana. Claro, hay luna llena. Claro, exactamente. Y has dicho algo, Rebeca, súper importante. La luna es la que determina el destino. Por eso en una carta astral siempre, no me canso de decirlo, la luna es tan importante como el sol, pero es mucho más importante que el famoso punto ascendente, porque el ascendente no brilla. Yo le invito a la gente a que estudie la posición que tiene su luna en su carta para comprender su humor, porque en el fondo la luna es como un ojo. Cuando ha pasado nueva, empieza a crecer y es como un ojo que empieza a abrirse hasta que llega llena. Por eso hay que escuchar a la luna. El humor que tienes es la emoción que te está removiendo, que está curando, porque la luna es la curandera de los 7 cuerpos celestes. Pero el humor determina el destino de una persona, porque te afecta en tus pensamientos y los pensamientos afectan en las decisiones y nuestro destino lo construimos por las decisiones que tomamos. Punto. Y en eso no hay restricción, no hay carta astral, que eso es de lo que hablaré también en la conferencia, no hay carta astral de gente rica ni de gente pobre. Todos tenemos cartas orientadas a la abundancia y al éxito amoroso y todo. Nada más lo que varía es la forma. Habrá quien se haga ricos poniendo salones de belleza, otros se harán rico con fotografía, otros lo harán a través de, pues no sé, de la política. Cada uno a través de su camino. El chiste en la astrología es poder encontrar cuál es tu sendero. Claro. Pero al final nada limita, nada restringe. Claro. Entonces, a ver, explícame la importancia de la luna desde el punto de vista de la astrología. Bueno, desde el punto de vista de la astrología, bueno, para empezar, astronómicamente, la luna es un cuerpo súper importante. Lo primero porque es el primero que nos encontramos al salir de la Tierra. Por eso en la antigüedad consideraban que la Tierra era el centro del universo y el primer astro, al ser la luna, pues era la que determinaba naturalmente a través de sus ciclos todos los movimientos en la vida, y por eso se decía que la Tierra era el mundo sublunar. Y la Tierra, o sea, la Luna tiene la característica de que es el cuerpo celeste más evidente que tiene fases. O sea, no hay otro que haga las fases como ella. Venus sí llega y alcanza a hacer fases, pero hay que observarlas a través de un telescopio, ¿no? En el caso de la Luna, es que tiene esa cualidad de la movilidad. Por eso el Sol cumple la función de estructurar y la Luna trata de mover y desestructurar también, permitir que las cosas puedan fluir, ¿no? Entonces, bueno, la Luna aparentemente tiene el mismo diámetro del Sol, pero en realidad esto tiene que ver porque la distancia que hay de la Tierra al Sol es como 400 veces más aproximadamente de la distancia de la Tierra a la Luna, y esto es lo que permite que el disco lunar y solar se vean exactamente del mismo diámetro y así se puedan producir los famosos eclipses. Sin la Luna no tendríamos la inclinación que tenemos en nuestro eje, no tendríamos las montañas como las tenemos, es decir, tendríamos otra velocidad porque es ella la que determina la velocidad de rotación de la Tierra porque la frena. De ahí que sea tan importante la Luna en las relaciones, que ahora luego eso lo vamos a ver, y partiendo de esa base, bueno,
tiene un poder inmenso sobre todo, toda emoción y sobre todo pensamiento. Por eso, aunque no brilla con luz propia, ella solo refleja aproximadamente el 7% de la luz que recibe del Sol, ¿no? Y tiene una órbita muy compleja. Por eso, la Luna, yo les digo a las personas que estudian astrología, es el astro que probablemente les lleve más tiempo poder comprender, porque es cambiante. De ahí su relación que tiene con las aguas, con las mareas, con los líquidos, donde todo hace que fluctúe, ¿no? Entonces es un cuerpo fascinante, fascinante. Y no sé si quieras que podamos hablar un poquito, Marta, del significado simbólico que tiene la luna, desde el punto de vista espiritual. A ver, Oscar, aquí estamos en clase. Exacto. Tú estás dando un simposio. Va, perfecto, listo entonces. Bueno, entonces existe un punto de vista claro, el astronómico, que es lo que te preguntaba antes Rebeca, que ese conocimiento se tiene que tener, ¿no?, sobre la velocidad que tiene la Luna. A lo largo del mes no tiene la misma velocidad en sus diferentes puntos, sino que va variando, ¿no? Y junto con ella, pues también nuestros ritmos van cambiando. Entonces, los antiguos la consideraban una divinidad. Bien, en el hinduismo, por ejemplo, le llamaban Chandra, que representa a un dios masculino. Eso es importante porque siempre tendemos a asociar la luna a una divinidad femenina, siempre, porque así le llamaron Artemisa los helenos, Diana los romanos, ¿cómo es que nunca me sale. Los aztecas, sí, claro, los aztecas, pero luego aparte los aztecas tenían diferentes acepciones, ¿no?, en relación al nombre de la luna, ¿no? Pero en realidad también, por ejemplo, en el antiguo Egipto era masculino. Le llamaban Honsu y dicen que la creación surge porque él es el que le juega una partida de ajedrez a la luna, ¿no?, esta divinidad. Y de ahí surgen los 5 días que no encajan, ¿no?, de los 360 del año, que se llamaban días epagómenos. Entonces es un dios tanto en el lado de Chandra como de Honsu, muy ligado a la medicina. Por eso la luna es tan clave, y eso póngale mucha atención, en todo lo que guarda relación con la nutrición, la alimentación, para empezar porque tiene en una de sus fases forma de boca. Por eso tiene muchísimo que ver con tanto la comunicación interna, porque ella es la que rige la noche, como con nuestra forma de comer, de alimentarnos y de nutrirnos. Pero sobre todo con la medicina, porque ya ves que Hipócrates, el padre de la medicina, decía que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, Ixel le decían los mayas, Mamaquilla le decían los incas. Entonces, ellos la divinizaban porque era muy evidente el efecto que tenía sobre la Tierra por ser la gobernadora de las fases, la que refleja la vida entera. Ya, ahora, ¿por qué es tan importante usar el calendario lunar y cómo chingado se usa? Bien, buen punto. Bueno, que tengo todo por aquí mis chuletas. Bien. Bueno, en cuanto al calendario, existe una palabra, la palabra calendario viene de una palabra latina que es calendarium. Bien, y esto significa el libro de contabilidad. Bien, esa palabra, porque era lo que utilizaban los romanos en el momento especialmente en el que al llegar la luna nueva iban a cobrar las deudas. Por eso esa fase de luna nueva tenía esa importancia, porque uno debía iniciar el siguiente ciclo lunar con las cuentas pagadas. Bien, que ahora daré algunos tips sobre algunas fechas también para ese tipo de cosas. Entonces, de ahí, obviamente en el calendario lunar viene desde la antigüedad, ¿no? A raíz de que el hombre se vuelve pasa de nómada, a sedentario, que es cuando comienza a cultivar la cebada, empieza a cultivar el trigo, etcétera, pues no le queda más remedio que al asentarse empezar a levantar su vista a los cielos para ver si hay lluvia. Y de ahí se empezó a dar cuenta de la relación que tenían los movimientos de los cuerpos celestes con la vida. Y naturalmente, por ser después del Sol el cuerpo más brillante a ojo desnudo, entonces empezaron a relacionar que había determinados momentos donde si se sembraba, se cosechaba, pues se obtenían efectos distintos. Por eso en la jardinería, y en la agricultura en general, es sumamente importante, dependiendo de aquello que uno va a sembrar, pues qué tipo de fase.
porque a esto se le llama fase de aguas arriba o de aguas abajo. Se supone que si el agua está para abajo, pues uno siembra todo lo que va a crecer en el interior de la tierra, como las patatas, etcétera, y siembra en creciente cuando aquello que quiere cosechar está sobre la tierra. Entonces esto lo apreciaron, se daban cuenta de estos eventos y de ahí se convierte la luna en el gran indicador, en el metrónomo del cielo, que ayuda a poder reconocer en qué etapas pues uno va a sembrar y va a cosechar, porque al final la luna es iluminada por el sol. Nunca hay que olvidarse que no trabajan independiente, ¿no? Entonces, el calendario gregoriano que nosotros utilizamos ahora, tiene ya aplicándose desde el año 1582 aproximadamente. Pero la primera cultura que establece el calendario fueron los egipcios, calendario solar. Luego ha habido muchas culturas que lo han hecho con el lunar, pero esto tiene, claro, su aquel, porque la luna, al no ser estable, porque no determina la estabilidad, sino que permite la fluidez de la vida y la movilidad, pues no era tan fiable, porque como van a ver, la luna llena de este año en un punto del cielo, en la misma fecha del siguiente se ha desplazado, ¿no? Entonces, obviamente los calendarios lunares como todavía se conservan, es decir, el chino, el hebreo, el hindú, el musulmán, todo. Entonces, el calendario es muy importante, lo primero porque ya desde los antiguos ellos llevaban a cabo festividades muy importantes en honor a sus dioses principales. Los romanos, cuando iniciaban el primer día, le llamaban calendas. Y la calenda viene del verbo calare, que significa gritar o llamar, porque era el momento donde se iban a cobrar. Bien, por eso el calendario es el momento donde se pagaban esas cuentas. Y esos días de las calendas se honraban a la diosa, que no hay que olvidarse que en la antigüedad la diosa era tan importante como la figura del dios, porque uno no es masculino si no existe el femenino, es decir, por igual. Y se entendía que como las calendas se producían en la luna nueva, cuyo nombre es el novilunio, así específicamente, pues ese día es ausencia de luna y se entiende que está en absoluto reposo. Y puesto que en la ley de la energía todo lo que es reposo representa lo femenino, lo receptivo, lo fértil, también lo oscuro como principio de la vida, como la matriz original, ¿no? Entonces esos días ellos honraban a Juno o a Hera, que era la esposa del gran dios. Y en los idus, que era la mitad del mes, en el plenilunio, la luna llena, ellos honraban a Júpiter o a Zeus, ¿no? Entonces, por eso, desde el punto de vista religioso, era sumamente importante también esos ritos para poder agradecer. Pero literal, si yo veo un calendario lunar, claro, puedo explicar por qué me está pasando durante ese mes lo que me está pasando. Totalmente. La importancia del por qué usarlo es porque la luna mueve las emociones. Y las emociones alteran y cambian los estados de ánimo de las personas. Y de ahí vienen los cambios de pensamiento, y ahí vienen las decisiones. Y he visto gente tomar decisiones de divorcio, nada más porque estaban en un pico lunar, que han dejado trabajos y que han llegado a extremos, de los cuales prefiero no llamar a ese tipo de energías, porque en ese momento se ha nublado su conciencia y no han visto para dónde. Entonces, en realidad, todo lo que mueve el estado de ánimo es lo que determina el destino de las personas y es donde cada uno de nosotros ahí puede trabajarse, ¿no? Entonces, en el caso de la luna, todos estos movimientos emocionales corresponden a sus diferentes fases. Entonces, cuando uno agarra un calendario lunar, si tú, por ejemplo, coges un calendario y nada más te va a señalar las 4 fases principales. Las principales como reconocidas, que son la fase de luna nueva, que se llama novilunio, que es cuando la luna y el sol se encuentran alineados con la Tierra, es decir, hay ausencia de luna en las noches. Ahí señala el cuarto creciente, la luna, que han pasado 7 días y medio aproximadamente desde la luna nueva, y la luna llena, el cuarto menguante, y de nuevo la luna nueva. Entonces eso aparece muy claro señalado en un calendario. Ahora, tiene más fases, en realidad tiene 7 fases, la luna. La luna nueva, que es cuando hay ausencia de luna, un poquito después es cuando empieza con la luna como con forma de cuna, que es una luna muy, muy temprana, ¿no? Y a esto se le llama luna joven, que es otra fase lunar. En mi opinión, cuando la gente lleva a cabo labores en luna nueva, como las dietas depurativas, los detox, etcétera, porque se entiende que al no haber luna
luz de la luna no hay vibración, en mi opinión creo que están un poco equivocados, o igual y lo estoy yo. Pero en mi experiencia, creo que la luna más potente para poder comenzar las cosas, en general, es después del tercer día, después del novilunio. Porque cuando no hay luna, en realidad la luna nueva es el momento donde no hay luna, ese es el novilunio. Pero cuando tiene forma de cuna es donde tenemos que empezar ahí a cunar lo que nosotros queremos y a lanzarnos sobre ello, ¿no? En actividades. Eso como simplificándolo. A ese se le llama luna joven. Luego llega el cuarto creciente, que viene unos días después, unos 3 días aproximadamente, otros días, y después del cuarto creciente, unos 3 días más o menos, tiene lugar la luna gibosa. Esa no la suele marcar el calendario. La luna gibosa creciente está justo entre el cuarto creciente y la luna llena. Luego viene la luna llena, el plenilunio, y entre la luna llena y el cuarto menguante se produce otra luna gibosa, pero es una luna gibosa menguante, que esa tiene otra aplicación. Y luego de ahí, de la luna del cuarto menguante, 3 días después, viene la luna vieja, bien, la luna de edad avanzada. Por eso dinos, Óscar, más o menos qué hacer en cada fase, por eso es lo interesante. Si la luna nueva es como para inicio... Vamos a decir después del corte. Exacto, ¿no? Así de rapidito para que tengamos nosotros las herramientas y poder... No está fácil, ahorita estoy viendo un calendario lunar, no está como fácil. Sí, identificarlo es fácil porque te dice directo, tal día es cuarto creciente, pero yo aparte tengo una tabla que desarrollé que luego os puedo decir con una lista como de unas 40 actividades, un poco de las que pudieran dar tiempo, para que la gente pudiera seleccionar, como por ejemplo, voy a hacer un trámite legal, o sea, un trámite así, legal, pues bueno, pues yo diría, pues cuarto creciente, 1 o 2 días después. Bien, así es como yo le diría a la gente para que se pueda ubicar, pero en realidad estas lunas como la gibosa, la vieja, la nueva, la joven, no aparecen en los calendarios. No. Okay, vamos a hacer una pausa y vamos a explicar esto regresando del corte, no se vayan. Estamos hablando de la importancia de la luna. Te tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué onda con el eclipse de luna? ¿Cómo afecta? ¿Y habrá un eclipse próximamente? Pues sí, claro, los eclipses son probablemente el evento astronómico más importante que hay. Claro, existen 2 tipos de eclipse. Uno es el eclipse solar y otro es el eclipse lunar. En el eclipse solar, pues es la luna la que se interpone entre la luz del sol y la Tierra, que esos, en mi opinión, son los más graves, los más fuertes. Y luego los eclipses lunares, que es donde la sombra de la Tierra, al proyectarla sobre la luna, esta se oscurece, como la que hubo el pasado día 19 de noviembre, ¿no? Y eso es claro que se siente. De hecho, el del pasado 19 de noviembre tiene mucha fuerza, pero sobre todo por el tiempo que duró, ¿no? Entonces, los eclipses, bueno, la palabra eclipse viene de una palabra griega que se llama eclipsis, ¿no? Que es como abandono o desaparición, porque es como cuando la luz desaparece del astro en cuestión, ¿no? Y el que lo desarrolló, aunque muchas culturas antiguas tuvieron que ver en ello, fue Hiparco de Nicea, que era un astrónomo griego, ¿no? Que hizo grandes descubrimientos. Entonces, desde ahí, en el momento que se calculan los eclipses, es donde se calculan las grandes transformaciones que van a suceder. Un eclipse afecta a todo el planeta, pero sobre todo incide mucho en la franja que recorre el eclipse. Bien, entonces, aunque van a haber otros eclipses próximamente, lunares, quizá el más destacado, que últimamente ha llamado mi atención, es un eclipse que va a caer sobre México a final de 2023, el 14 de octubre del 2023. Y luego hay otro que ese es gordo, que es el 8 de abril del 2024. El del 2023, el de octubre, es un eclipse anular y el de abril de 2024 es un eclipse total, que de hecho se va a poder ver desde aquí. Pero siempre... Acuérdense lo que está diciendo Óscar hoy, ¿eh? Eso, pues de verdad, sí, porque justo el 2024 es bastante agitado mundialmente, ¿eh? Eso es cuando hablamos de esa energía global, de la energía ambiental universal, ¿no? De la que estábamos conversando antes, pero luego, por supuesto, va a depender de las decisiones de cada uno de nosotros y de cómo se adapta a ellas. O sea, no hay que asustarse de que venga un eclipse. El eclipse lo que está avisando es que si las decisiones que se toman políticas y económicas durante 2022 y 2023 para un pueblo, para una nación, en este caso el mexicano, si no son las idóneas, las correctas,
lo que desencadena después de ese eclipse es una agitación y una crisis espectacular. Pero todavía el efecto de ese eclipse no está programada la fecha, pero no lo que sucede, porque requiere de cierto tiempo antes, nada más, donde la energía se empieza a acumular y todavía no lo está haciendo, pero sí lo es durante 2022 y 2023, y de no manejarse bien representa una crisis económica importante. Bien, pero de manejarse bien, pues se vuelve una transición donde las cosas entonces cambian para muchísimo mejor. Pero eso naturalmente depende de la calidad de cada gobernante, ¿no?, que tiene cada pueblo, ¿no?, el nivel de conciencia y el nivel intelectual. Pero ese eclipse, sí, hablaremos de todos modos en su momento, pero va a traer cambios gigantes. Luego los eclipses tienen diferentes colores, porque incluso los eclipses lunares, unos eclipses son más oscuros. A veces, si te fijas en el eclipse, cuando llega a su totalidad, el tono de la luna se vuelve entre gris oscuro y pardo, otras veces se vuelve rojiza, más oscura, otras veces es rojo ladrillo, que tiene como un borde amarillento, otras veces es más cobrizo, anaranjado, y eso para los antiguos era muy importante para saber qué energía iba a venir. Entonces este eclipse, de hecho, hace una semana, es lo que viene como agotando muchísimo físicamente. Yo no sé si vosotras habéis sentido, Marta, Rebeca, agotamiento últimamente, pero... ¿Qué hablas? O sea, ayer hablamos horas con una especialista en descodificación biológica en España, con Ángeles Walter, de por qué estamos tan cansados todos. Claro, eso tiene que ver muchísimo con el eclipse. Por eso, siempre en los tiempos de eclipse es muy importante, y pongan atención, cuidar la nutrición, la alimentación, porque es donde se está desintoxicando más el cuerpo. Y por eso si no lo han observado en los últimos días, van a observar que muchísima gente va a tener gastritis, muchísimos problemas digestivos, porque la luna afecta en el aparato digestivo, en la asimilación de los nutrientes. Por eso, con la forma de cuna que tienen determinadas fases, recordaba a la vaca, para los antiguos, que era pues, de la que bebían, ¿no? Entonces, por eso la volvían sagrada, y de ahí que las grandes diosas tenían siempre tocados con cuernos de vaca. Por eso, siempre cuando la luna se oscurece, mucha precaución con lo que se mete al cuerpo, tanto físicamente, a nivel de alimentación, como a nivel de las relaciones sexuales, porque la luna maneja los líquidos y todo lo que nos conecta, porque la luna es la reina de las relaciones. Incluso a nivel amoroso todavía supera por mucho la influencia que tiene Venus. Por eso es tan importante el matrimonio, la pareja, la sexualidad con la luna, que tiene forma de cuna, que también es la cama. Por eso está ligado al ciclo reproductor. Y a la fertilidad tanto del hombre como la mujer. Por eso para el lado masculino los cuernos de la luna son los de un toro, y en el lado femenino son los de una vaca, ¿no? Entonces en los eclipses hay que limpiarse y depurarse siempre para que la transición energética se haga mejor, porque si no crea más toxicidad. Y evitar leer noticias nocivas, cosas que te bajan la frecuencia y que definitivamente no son tu realidad. Son realidades que ahí te dicen que están, en muchos sentidos, pero recuerden que aquí cada uno vive en su mundo y es el que es arquitecto de su propia vida, ¿no? Entonces, el efecto, este último eclipse todavía dura un rato, y les digo a la gente que no se estresen si económicamente sienten que no están fluyendo las cosas en este momento como quisieran, si no está saliendo el trabajo suficiente, porque es parte también de esta misma energía por las estrellas en las que se produjo el eclipse. El eclipse en sí es un tono alto de vibración, pero depende delante de qué constelación se junta, y en este caso influye mucho en la parte económica. Entonces, esto va a hacer que la economía vaya un poquito medio pesada de aquí a los primeros 2 meses del año, ¿eh? Así que tómenselo con calma. Con calma, hagan sus afirmaciones y hagan sus decretos y suban su frecuencia, porque cuando haces eso, creas un paraguas alrededor y una energía que te permite a ti modificar esa vibración ambiental. Es como ponerte un abrigo cuando hace frío. Claro. Oye, a ver, otra pregunta. ¿Puedes decirle a los cuentavientes en qué fase lunar conviene que esté la luna para hacer ciertas cosas? Por ejemplo, para cambiarte de trabajo, para empezar un negocio, para divorciarte, para casarte. Claro que sí. Bueno, hay que diferenciar también en qué fechas uno es bueno para hacer algo y otras cosas para orar. Bien, porque hay determinadas fases lunares que son más convenientes para poder hacer oración.
que es como poner la semilla del deseo de aquello que quieres que se cumpla, ¿no? Y que tome forma. Pero en el caso material o más práctico, pues hice una lista de pues, una cantidad grande de actividades que las personas pueden hacer. Y bueno, empezando quizá por lo principal, que en mi opinión es la higiene, la limpieza, porque allá donde no está limpio se produce estancamiento. Y donde hay estancamiento, al haber obstrucción, se produce dolor. Entonces, la fase que la gente suele tomar para hacer las limpiezas, por ejemplo, de su casa, o aquellos que tienen negocio u oficina, la limpieza energética, se entiende, que en el fondo es la primera más importante. Ajá. Esta, no sea, en mi opinión, la fase correspondiente no es la más acertada a hacerlo en la luna nueva, en el novilunio. Tendría que ser unos 3 o 4 días después de la luna nueva. Ustedes ven en el calendario y dicen, hoy es luna nueva, calculan 3 días y entre 3 y 4 días ahí es un gran momento para hacer limpieza de la casa. Y acuérdense que cuando limpien la casa, acuérdense del lugar donde menos dé el sol dentro de una casa, porque ahí es donde más mugre energética se acumula de todo lo que trae la gente que nos viene a visitar a la casa y de lo que traemos nosotros de nuestras fiestas y reuniones y energías que no son nuestras y que son bajas, se acumulan precisamente ahí, que es donde hay que limpiar. También eviten, por cierto, que la ropa del día toque las almohadas a ser posible. Es muy importante ese dato, porque influyen muchísimo en la energía de los sueños y los sueños es la programación. Bien, entonces pueden limpiar la casa en 3 o 4 días después de luna nueva, en la luna joven. Pueden hacer limpieza de las piedras. Bien, para limpiar las personas que tienen piedras, de hecho muchas me han preguntado desde tu programa que cómo podían limpiarlas. Piedras como semipreciosas, como cuarzos, amatistas y otras, para descargarlas. Luego dicen que el menguante es la fase donde descarga, y yo desmiento esa parte, porque lo que aligera es la luz, no la oscuridad. La oscuridad densifica. Cuando no hay luna todavía no está la energía levantando. Entonces yo les digo que, bueno, esto cada uno puede hacer lo que quiera. En mi experiencia creo que mejor es descargarlo desde ahí a las piedras y también el hacerse limpiezas personales, ya sea que la gente se lo haga a través de los baños o que se lo haga una persona con saumerios, como sea. Para mí esa es la mejor fase. Para un cambio de casa o de oficina, lo ideal sería 4 días después del cuarto menguante. Bien, se calculan cuarto menguante, 4 días después, 3-4 días, está muy bien. Luego las desintoxicaciones, los ayunos y todo lo que sea con un fin también para poder depurar el cuerpo, lo mismo, 3 días, más o menos, 3-4 días después de la luna nueva. Bien, para aquellos que quieran comprar una casa, en mi opinión, 4 días antes de la luna llena es un muy buen momento para poderlo hacer. Bien, los que quieren vender una casa también serían, serían 4 días más o menos después, pero del cuarto menguante. Bien, para el inicio de una construcción, para aquellas personas que han comprado un terreno, aunque naturalmente todas estas fechas son generales por la luna, luego en un estudio astrológico se pueden afinar muchísimo más. Esto lo digo para aquellas personas que no tienen un conocimiento astrológico tan profundo. Esto le va a ser, cuanto menos, de muchísima utilidad. Bien, entonces el inicio de una construcción 4 días antes del novilunio, de la luna nueva. Okay. Los que quieren comprar un terreno, igual, 3-4 días antes de la luna nueva, les funciona muy bien para poderlo adquirir. Okay. Luego, si tú vas a comprar una casa, pero esta casa no es para habitarla, sino para rentarla como a modo de inversión, unos 2 días y medio, 3 antes del cuarto creciente. Es un buen momento. Okay. Cuando alguien pone un negocio, saca un producto, por ejemplo tú, ¿no? Que tienes tu estupenda línea de productos por todos lados, los lanzamientos y las inauguraciones, en mi opinión, son más efectivas 3-4 días después de la luna nueva. Después de la luna nueva. De la luna nueva. La luna nueva es muy delicada porque implica mínimo movimiento. Por eso también cuando uno respeta el mínimo movimiento, se vuelve la energía más generosa cuando la luna está en sus fases de máximo movimiento. Hay que también entender que hay que reposar. Bien, y hay que dejar que las energías y las cosas se asienten.
Entonces, la compra, por ejemplo, de un coche, de un vehículo, 3-4 días después de la luna nueva, también está estupendo. Para análisis médicos, del tipo que sea, digo análisis nada más, unos 3 días, 2-3 días antes del cuarto menguante. Es muy efectivo para poder descubrir si hay algo que no va bien. En cuanto a cirugías, no me atrevo a decir, porque primero en la astrología antigua, sobre todo manejaba mucho la parte médica, y como la luna aumenta el flujo con su luz, tanto así como de las mareas, de la circulación, se pensaba que entonces cada signo del zodiaco correspondía a una parte del organismo y que no era conveniente abrir la parte del cuerpo que correspondía al órgano por el que estaba pasando la luna, ¿no? Por ese signo zodiacal que lo representaba. Entonces, eso es algo que para las cirugías sí vayan con alguien que se lo pueda decir, porque hay gente que me pregunta si me opero la vista, me va a operar tal día, tal. Bueno, si ya han puesto fecha para operar, no pregunten después mejor, porque hay gente que a mí me ha dicho, es que me voy a operar de la vista mañana. Y no me ha gustado la fecha, naturalmente. De hecho, ahorita muchos cuentavientes están preguntando sobre todo de cirugías, ¿eh? Sí, ¿Cuándo me puedo hacer una histerectomía? Preguntan aquí. Claro. Es que no se puede decir que una operación es más correcta en un cuarto menguante o creciente, sino que hay que estudiar el caso. Claro. Para empezar. Para que sobre todo, porque los movimientos lunares y planetarios, no imaginas el tremendo impacto que tienen sobre la cicatrización, pero sobre todo sobre la fuerza vital del individuo. Porque hay gente que espiritualmente, al estar fuerte, sus análisis dicen que no lo están. A lo mejor los niveles de vitaminas, de hierro, etcétera, están bajísimos y resulta que la persona se encuentra como una rosa, porque su espíritu está fuerte. Por eso hay que tratar de acompañar lo más físico-terrenal de la elección correcta para que también energéticamente tú estés con mayor potencia, ¿no? Para poderte recuperar, que cualquier cirugía siempre es un trauma. Pero eso es importante. Luego, las sociedades, para poder firmar cuarto creciente, está muy bien, incluso un día o dos después. Los que quieran vender un coche es el mismo efecto que de la compra del coche, 3-4 días. Y en eso van a ver que se vende rapidito. Luego, para aquellos que quieren hacer citas de trabajo, citas se entiende para proyectos que todavía no tienen lugar y que se quieren vender y demás. El cuarto creciente y 1 o 2 días después es sumamente efectivo en materia de comunicación, produce más apertura, la gente está mucho más receptiva, de muchísimo mejor humor. Y recuerden que si la luna mueve el humor, pues tienes que tener muy claro si es el humor que va a tener la persona probablemente con la que vas a tener la reunión para que acepte o no aquello que le vas a proponer. Pero esas fechas son buenísimas. Para los tratamientos estéticos, pasa un poco lo mismo que en el caso de las cirugías. ¿En qué cae el cuarto creciente en este año? ¿O el que sigue? ¿Disculpa? ¿En qué época cae cuál cae la luna cuarto creciente? O sea, estamos hablando más o menos... No, hay luna en cuarto creciente todos los meses. De hecho, las lunaciones son 12 o 13 por año. Bueno, lo que pasa... que no aparecen en el calendario, entonces no sabes así como para dónde darle. Bueno, pero si le das como para el calendario lunar, sí, lo que sucede es que luego, mira, hay 12 lunaciones, lunas nuevas y llenas habitualmente, a veces hay 13, pero si quieren un tip muy importante, en mi opinión, la luna creciente, que hay cada mes una fase de luna creciente, es mucho más poderosa en primavera que en otra estación. Claro. Pero si tú lo haces en una estación, por ejemplo, en otoño, haces una actividad que corresponde al cuarto creciente, como estas reuniones de trabajo, puede ser efectivo, pero tiene un tono vibratorio un poquito más bajo. No es tan cañón. Bien, y así como el cuarto creciente es el momento más poderoso en la primavera, el cuarto menguante lo es en el otoño. Ok. Bien, yo también les recomiendo mucho esa fase para las personas como de 3-4 días antes de la luna nueva y especialmente la de otoño para aquellas personas que tienen cenizas de seres queridos que trascendieron y que de alguna forma pues ya sienten que la quieren liberar, que lo quieren soltar. Ese momento me parece muy propicio, tanto mensualmente como especialmente la de otoño. Y luego la luna llena más poderosa, podríamos decir, es la del invierno. Claro. Que esta es la que va a venir ahora en enero, ¿no? Exacto. Entonces siempre hay que como contemplarlo, pero sabiendo que tiene sus mareas. Como mueve la luna las mareas de la Tierra,
por lo mismo mueve las mareas de vibración, las anímicas, ¿no? Entonces, en los tratamientos estéticos, como ya sabes, la cirugía, precaución, nada más es ver qué fase. Pero los tratamientos que no son a lo mejor invasivos, yo nada más pues es tipo vas al dermatólogo, etcétera. Bueno, todo lo que sea para hidratar, es más conveniente hacerlo desde 2 días, 3 antes, 2 días antes del cuarto menguante. Sí. Y de ahí unos 3-4 días después del cuarto menguante. Esa fase es muy buena para los tratamientos para hidratar. Los tratamientos que oscurezcan el pelo, como los tintes y todo eso, esa fase es muchísimo mejor, y todo lo que vaya orientado a nutrir el cuerpo, el pelo, el cuerpo, la piel, etcétera, ¿no? Se entiende que también cuando todo lo que vaya, por ejemplo, orientado a aclarar el pelo es en la fase más creciente, que va desde el cuarto, la luna gibosa, es muy buena para eso. A la gente que se va a poner rayos o la gente que se va a poner más rubia. Bueno. Si alguien te quiere contactar porque quiere una sesión personalizada, privada, individual, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, me pueden encontrar en diariolunar@hotmail.com, que ese es el correo, y les voy a dar también el celular, que es el que va a estar activo pronto, porque me ando corrigiendo, que es 55 34 72 72 86. A ver, otra vez para que Julio ahorita lo postee. 55 34 72 72 86. Perfecto. Bien amada Marta, bien amada Rebeca, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por invitarme, por todo. Gracias. Te quiero. Gracias.